Bien, ahora que ya sabéis todas las reglas de derivación y ya sabéis hacer las derivadas bien y sin equivocaros, vamos a pasar a ver ejercicios en los que vamos a aplicar esas derivadas. Es muy importante que no nos equivoquemos al derivar porque, claro, si no todos estos ejercicios que el primer paso siempre va a ser hacer una derivada, pues nos vamos a tener mal. La primera aplicación que vamos a ver es la búsqueda de las rectas tangentes a una función en un punto. Una recta tangente a una función, imaginaos que esto es una función. Las rectas tangentes son estas rectas que comparten un punto en común con la función, ¿vale? Tienen solamente un punto de contacto. Si nosotros hacemos la derivada en este punto de aquí, lo que nos da es la pendiente de esta recta tangente. Por tanto, para poder calcular la recta tangente en un punto cualquiera de esta función, lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Siempre que vayamos a definir una recta, para saber esta recta necesitaremos dos cosas. Necesitaremos el punto y la pendiente. Acordaos que para poder definir una recta necesitamos siempre un punto y una pendiente. ¿El punto cuál va a ser? Pues el punto va a ser el punto de tangencia donde nos está pidiendo el enunciado que calculemos la tangente. Por ejemplo, en el punto x igual a 2. ¿Qué es lo que pasará? Que para tener el punto, acordaos que los puntos tienen siempre dos coordenadas. Este será pues el punto 2, tal. Y esta coordenada aquí, pues la tendremos que calcular también. Entonces primero vamos a calcular las dos coordenadas del punto y después vamos a ver, gracias a la tangente, cuál es la pendiente de esta recta que es tangente en ese punto, ¿vale? Entonces, como os he dicho, para poder definir esta recta, para decir cuál es la recta tangente a esta función en este punto, lo que vamos a necesitar, pues ya sabéis que es la fórmula de punto pendiente, entonces necesitamos un punto y la pendiente. Yo voy a calcular, dada una función que es esta de aquí arriba, cuál es la tangente a esa función en el punto x igual a menos 1 y en el x igual a 1, ¿vale? Esto de aquí no se corresponde con este dibujo, ¿vale? Esto es un esquema para entenderlo simplemente. Entonces, para saber cuál es la tangente a esta función en estos puntos, necesito primero conocer las dos coordenadas de ese punto, porque claro, yo estoy diciendo que voy a calcular la tangente de la función en x igual a menos 1. Pero yo tengo que saber las dos coordenadas de ese punto. Es decir, el punto va a ser el punto menos 1 y otra coordenada. ¿Cómo calculo la segunda coordenada de un punto? Pues en realidad la segunda coordenada es la imagen de la función, con lo que lo único que tengo que hacer es coger el menos 1, que lo tengo aquí, y meterlo dentro de la función. Sustituir la x por un menos 1, que es lo que he hecho aquí, y esto resultado es la imagen de la función, que en realidad es la segunda coordenada del punto. Por tanto, si yo quiero calcular la recta tangente a esta función en x igual a menos 1, en realidad estoy calculando la recta tangente a esa función en el punto menos 1, menos 19. ¿Vale? Cuando ya conozco el punto me hace falta la pendiente. Y hemos dicho que la pendiente es la derivada de la función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar la función esta y la derivada de esta función es esta de aquí. Y una vez que la tengo derivada, como yo quiero saber el valor de la derivada en este punto, que es el punto que estoy estudiando, ¿qué es lo que hago? Pues en la derivada voy a sustituir ese valor. Cuando yo consigo este valor de aquí, me está indicando la pendiente de esa recta tangente. Por tanto, el ejercicio ya está resuelto, porque tengo un punto por el que va a pasar esa recta y tengo la pendiente de esa recta. Con un punto y con la pendiente puedo calcular la ecuación de esta recta tangente. Simplemente sustituyendo y reordenando los términos, pues me sale que y es igual a 24x más 5. Pues esta sería la ecuación de la recta tangente a esta función en el punto x igual a menos 1. En el segundo ejemplo que nos pide es calcular también la ecuación de la recta tangente, pero en esta ocasión en vez de en el menos 1, en el 1. Vuelvo a necesitar un punto y una pendiente. El punto será de coordenada x1 y de coordenada y pues no lo sé. ¿Cómo calculo la coordenada y? Igual que antes. Cojo la coordenada x, la pongo dentro de la función y la imagen de la función, que es el resultado de sustituir este número en la función, pues me da la coordenada y. Por tanto, ahora lo que estamos calculando es la ecuación de la recta tangente a la función en el punto 1,5, que es un punto que evidentemente pertenece a la función.
Necesito también la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente? Pues hago la derivada de la función, que en realidad lo que he hecho es copiar esta, porque la derivada siempre va a ser la misma. Y ahora voy a sustituir por 1, porque estoy calculando la pendiente en el punto 1, en concreto en el 1, 5. ¿Qué es lo que pasa? Que al sustituir el f' por un 1 me sale el resultado 0. Eso quiere decir que la pendiente es 0. Si una recta tiene pendiente 0, quiere decir que es una recta horizontal. De hecho, podéis hacer la prueba. Con la misma ecuación de antes, vamos a sustituir la pendiente 0 y el punto 1, 5. Al hacer esto, ¿qué nos da? La recta igual a 5. ¿Qué quiere decir? Pues que es una recta horizontal que siempre vale 5. Su imagen siempre vale 5. Esta recta tiene que ser así. Por tanto, estáis viendo que a veces pues, la tangente puede estar inclinada y en otras ocasiones pues, la tangente puede ser una recta horizontal. En algunas ocasiones, cuando se vayan complicando los ejercicios, pues nos pueden pedir, por ejemplo, las rectas tangentes a una función, pues que sean paralelas a otra recta dada. Imaginaos que queremos hacer la recta paralela a la función y igual a 3x. ¿Qué quiere decir? Que las rectas tangentes que estamos buscando tienen que tener la misma pendiente. ¿Por qué? Porque si esta tiene pendiente 3 y quiere una paralela, su paralela tendrá la misma pendiente. En ese caso lo único que habrá que hacer es buscar los puntos en los que la derivada de la función pues sean igual a 3. ¿Por qué? Porque como la derivada en ese punto o en el punto que yo voy a calcular voy a obligar a que sea 3, voy a calcular las rectas paralelas a una recta que tenga pendiente 3. Hay muchas formas de complicar estos ejercicios, pero lo esencial es tener claro este concepto que acabamos de ver aquí. Ahora vamos a ver los ejercicios en los que vamos a calcular la monotonía de una función, es decir, vamos a ver su crecimiento y su decrecimiento, vamos a estudiar cuándo crece y cuándo decrece, y vamos a estudiar los puntos los máximos y los mínimos relativos, que son los extremos relativos de esta función. Para ver esto vamos a empezar analizando el dibujo de esta función que yo me he inventado aquí, que es esta morada, y fijaos que una forma bastante sencilla de calcular cuándo va a crecer y decrecer una función es la siguiente. Si yo busco los puntos en los que la derivada tiene pendiente 0, en realidad fijaos que cada vez que esto deja de subir y empieza a bajar, hay un momento en el que la derivada es 0. Cuando esto deja de bajar y empieza a subir, hay otro momento en que la derivada es 0. Y aquí volvemos a repetir lo mismo que al principio. ¿Qué me está indicando esto? Pues claro, fijaos en esta parte de aquí. Esto me está indicando que en el menos 3, en el menos 1 y en el 3, que son puntos en los que la derivada en ese punto vale 0, en estos puntos se están produciendo un cambio de crecer a decrecer. Por ejemplo, yo sé que entre el menos 3 y el menos 1 siempre está decreciendo. Y yo sé que entre el menos 1 y el 3 siempre está creciendo. ¿Por qué? Porque yo sé que este punto está más arriba que este, y el punto en el que deja de bajar y empieza a subir tiene que ser un punto en el que la derivada sea 0. Por tanto, si yo busco los puntos en los que la derivada es 0, puedo establecer esta tabla de aquí y puedo estudiar cuándo va a crecer y decrecer la función. Y además puedo estudiar cuándo hay máximos y mínimos relativos, que fijaos que en principio parece que coinciden con esto, aunque tiene un poco de letra pequeña. Por tanto, para determinar estos puntos donde vamos a pasar de crecer a decrecer, en principio los candidatos van a ser cuando la primera derivada sea igual a 0. Una vez que sepamos estos puntos, claro, ahora tendremos que contestar a las siguientes preguntas, una serie de problemas que vamos a tener. ¿Cómo sabemos si crece o decrece? Porque claro, ahora mismo hemos dicho que la primera derivada aquí es 0 y aquí es 0. Pero en este tramo de en medio, yo estoy diciendo que decrece porque estoy viendo el dibujo, pero sin ver el dibujo no puedo decir si decrece o crece, ¿vale? Tendré que hacer algo. ¿Qué otra posibilidad existe? Existe la posibilidad de que en estos dos tramos de aquí pueda decrecer o crecer de forma consecutiva, es decir, que este hubiese salido que decrece y que este sale que decrece. Pensad que si una función está decreciendo hasta el menos 1 y sigue decreciendo hasta el 3, el menos 1 no puede ser un extremo relativo, no puede ser un mínimo. ¿Por qué? Porque esto ha seguido bajando. De forma que a veces puede darse que la primera derivada sea 0, pero que no sea un extremo relativo. ¿Por qué? Porque la función está bajando, la derivada, fijaos que es 0 porque es horizontal, pero sin embargo esto ha seguido decreciendo, ¿vale? Entonces en ese caso tendríamos un intervalo de decrecimiento que sería desde el menos 3 hasta el 3.
Y también quiero saber, otra posibilidad, otro planteamiento que se nos va a ver es si podemos calcular si un punto es un máximo o un mínimo sin necesidad de estudiar los intervalos, porque claro, yo estoy viendo que el -1 es un mínimo, porque estoy estudiando este intervalo y este intervalo, claro, si pasa de decrecer a crecer, pues voy a tener un mínimo. Pero la pregunta es si yo puedo saber si esto es un mínimo sin necesidad de tener que calcular todo esto, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo que creo que os va a aclarar un poco la idea. Yo os he dicho que los puntos en los que van a ser candidatos a extremos relativos y a cambios de crecimiento y decrecimiento eran los que la primera derivada era 0, ¿verdad? Entonces hemos dicho que, claro, que si yo me hago una tablita con los puntos en los que la primera derivada es 0, puedo ver el crecimiento y el decrecimiento de estas funciones. Pero también os he dicho que hay otros candidatos para estudiar esa monotonía, que son puntos que no estén en el denominio, discontinuidades o puntos no derivables. Estos puntos, es decir, los puntos que no están en el dominio y las discontinuidades, no van a ser extremos, pero sí pueden ser un cambio en la monotonía. Por ejemplo, un punto que no esté en un dominio de una función puede ser el siguiente. Si yo tengo una función que es así, y ahora yo voy a imaginarme que tengo una asíntota aquí. Esta función, vamos a suponer que aquí va hacia arriba porque tiene la asíntota vertical, y ahora viene así. Donde yo he dibujado la asíntota vertical, fijaos que hay un cambio en la monotonía de la función. Hasta la asíntota la función crece y a partir de la asíntota la función decrece. Pero no por eso implica que imaginaos que la asíntota me la he inventado en x igual a 1. En x igual a 1 no hay un máximo, porque ese punto no pertenece a la función. Pero sí hay un cambio de crecimiento, hay un cambio en la monotonía, ¿vale? Por eso os digo que normalmente van a ser puntos en los que la primera derivada es 0, pero para los cambios en la monotonía tenemos que considerar estas opciones siempre. Que haya puntos fuera del dominio, que haya discontinuidades y que haya puntos no derivables. Los puntos no derivables los vamos a ver en el apartado 4, ¿vale? Los vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, puede pasar de crecer a decrecer y no ser un extremo, por ejemplo, una asíntota, ¿vale? Que es lo que os acabo de decir. Bien, con toda esta información, en realidad, por suerte para vosotros, los ejercicios se van a reducir bastante a analizar estos puntos que son la primera derivada 0. Estos casos son más concretos y no se va a dar mucho, aunque hay que tenerlos en cuenta. El primer ejemplo, vamos a coger esta función de aquí y vamos a estudiar la monotonía, que es el crecimiento y el decrecimiento, y los extremos relativos, es decir, los máximos y los mínimos de esta función. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a coger es la primera derivada, vamos a hacer la primera derivada, que es esto de aquí, y una vez que la derivo, voy a igualar la primera derivada a 0. Y al resolver la primera derivada igualada a 0, estoy obteniendo más menos raíz de 3. Es decir, tengo dos puntos. Estoy obteniendo estos puntos que hemos visto antes. Más raíz de 3 y menos raíz de 3. Entonces tengo tres intervalos, desde el menos infinito hasta el menos raíz de 3, desde el menos raíz de 3 hasta raíz de 3 y desde raíz de 3 hasta más infinito. Eso quiere decir que en principio, en este punto y en este punto, en el menos raíz de 3 y en el raíz de 3, hay una tangente horizontal, pero no sé si son máximos o mínimos. Lo único que implica esto es que hay una tangente horizontal en ese punto. Ahora voy a estudiar si en los intervalos que he determinado hay crece o decrece la función y si por tanto estos son máximos o mínimos. Primera forma de estudiarlo y la más sencilla y la más típica y además que creo que es bastante más visual. Os ponéis una tablita con los tres intervalos, hasta separado por cada uno de los puntos, ¿vale? Como si fuese una recta real. Y lo que vamos a hacer es estudiar el signo de la primera derivada en ese intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que voy a coger la primera derivada y voy a sustituir un punto que esté en este intervalo. Por ejemplo, yo voy a coger un punto que esté entre menos infinito y menos raíz de 3, que es el punto menos 10. Yo voy a sustituir el menos 10 aquí, que es mi primera derivada, y me ha dado 291. Un 291 es positivo. Si es positivo, como esto es la pendiente, pues cuando la pendiente es positiva las rectas crecen, por tanto es creciente. Ahora voy a hacer lo mismo en el segundo intervalo. Voy a coger un punto de este intervalo, que el más cómodo pues va a ser el 0. Sustituyo un 0 aquí y claro, esto da menos 9. Si el signo de la primera derivada en ese intervalo es negativo, significa que la función decrece. Y por último me cojo un punto del último intervalo, que va a ser por ejemplo el 10, un número mayor que raíz de 3, podéis coger el que queráis, el que sea más cómodo. Y cuando lo sustituyo me da 291, por tanto esto es positivo y la función crece. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la función crece en este intervalo, decrece en este intervalo y crece en este intervalo. Por tanto aquí va a haber un máximo
y aquí va a haber un mínimo. ¿Qué más podemos saber? Esto de aquí va a ser muy útil también, que es lo que nos hacía, la pregunta que yo os hacía aquí. Es decir, ¿puedo saber si es un máximo o un mínimo sin estudiar los intervalos? Porque, claro, yo para saber que esto era un máximo y esto es un mínimo he tenido que hacer todo esto, he tenido que dar valores. Hay otra forma de hacerlo, si solamente quiero máximo y mínimo. ¿Cómo compruebo si en el menos raíz de 3 o en el raíz de 3 existe un máximo y un mínimo? Pues veréis. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es mayor que 0, existe un mínimo. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es menor que 0, existe un máximo. Y si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es 0, puede que nos encontremos hasta un punto de inflexión, que lo vamos a ver después qué significa eso. Pues entonces lo que vamos a hacer es estudiar esos puntos conociendo esto. Imaginaos que esto no lo hemos hecho. Y yo digo, vamos a ver, mis candidatos a extremos relativos son menos raíz de 3 y más raíz de 3. Voy a empezar con el menos raíz de 3. La primera derivada, vamos a ver si cumplimos esta condición, la primera derivada en menos raíz de 3 vale 0. Claro, tiene que valer 0 porque precisamente el número ha salido de igualar a 0. Por tanto, primera derivada igual a 0. ¿Cuánto vale la segunda derivada? Pues voy a coger esto y lo voy a derivar. Cuando yo hago la derivada de eso, pues me da esta de aquí, ¿vale? La derivada de esto es esto de aquí. Y ahora cuando yo he derivado voy a sustituir en esta derivada este valor de aquí, menos raíz de 3. Si yo sustituyo aquí por menos raíz de 3, me da 6 por menos raíz de 3 y me va a quedar un número negativo. Y hemos dicho que si la primera derivada es 0 y la segunda es negativa, es menor que 0, tengo un máximo. Por tanto, hay un máximo en x igual a menos raíz de 3, que efectivamente aquí nos pasaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que tengo que terminar el ejercicio. Yo sé que en menos raíz de 3 hay un máximo, es decir, que cuando x, estoy en este eje de aquí, vale menos raíz de 3, hay un máximo. Pero yo para decir dónde está el máximo tendré que dar las dos coordenadas del máximo. Tendrá que ser el punto menos 3, 2, menos 3, menos 2. ¿Cómo calculo la segunda coordenada? Pues como este punto es de la función, tendré que sustituir esta coordenada de aquí, es decir, tengo que sustituir el menos raíz de 3 en la función original. Es decir, yo sé que estoy estudiando la función en menos raíz de 3, pues tendré que ver el valor que tiene ahí la función. La imagen de la función en ese punto, que la haré sustituyendo esto en la función. No os liéis y no la vayáis a sustituir aquí, porque si lo sustituís aquí, la liáis. Para calcular la segunda coordenada, lo único que tengo que hacer es coger la primera y meterla en la función original. Si sustituís en la función original, pues os da 6 raíz de 3 más 2. Pues significa que hay un máximo en el punto menos raíz de 3 y segunda coordenada 6 raíz de 3 más 2. De la misma forma vamos a hacer ahora para ver el punto x igual a raíz de 3, que debería salirnos un mínimo. Pues vamos a comprobarlo. La primera derivada en raíz de 3 vale 0, porque viene de aquí, que ya lo sabemos de antes. Y la segunda derivada en raíz de 3 es positiva. Es decir, si cogéis aquí y sustituís por raíz de 3, 6 por raíz de 3, 6 raíz de 3, positivo. Y hemos dicho que si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es positiva, existe un mínimo, que es lo que tiene que salirnos. Por tanto, vamos bien. ¿Qué significa? Que hay un mínimo cuando la x vale raíz de 3. La segunda coordenada de ese punto, ¿cuánto vale? Pues tendré que coger el raíz de 3, igual que antes, y sustituirlo en la función, para ver cuál es ese punto. Si sustituir el raíz de 3 en esa función, pues sale menos 6 raíz de 3 más 2. Por tanto, el mínimo existe en un punto raíz de 3 menos 6 raíz de 3 más 2. Bueno, ahora que tenemos ya el máximo y el mínimo, ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues ya hemos terminado este ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer un segundo ejemplo en el que se va a complicar, entre comillas, un poco más la cosa. Vamos a ver una casuística distinta. Y es el siguiente. Vamos a hacer lo mismo, es decir, estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento para esta función de aquí. Vamos a proceder igual que siempre. Se supone que lo primero que deberíamos hacer es buscar todos los candidatos, entre los que tienen que estar las discontinuidades, que esta función no tiene. Tenemos que ver los puntos de fuera del dominio, que esta función no tiene, y los puntos no derivables, que después lo explicaré, pero os digo también que esta función no tiene. Por tanto, como tampoco hay asíntotas, no hay discontinuidades, no hay nada de nada, los únicos candidatos van a ser cuando la primera derivada sea 0. Hacemos la primera derivada de la función, que es esto de aquí, la igualamos a 0. 9x cuadrado igual a 0, pues x vale 0. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay un posible cambio en la monotonía de esta función en el 0.
con lo que vamos a hacer nuestra tablita igual que la de antes, pero desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta infinito. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues dábamos un valor de este intervalo en la derivada para ver si era positiva o negativa. Entonces voy a coger la derivada, que es esta de aquí, y voy a sustituir por un valor comprendido entre menos infinito y 0, que por ejemplo yo he cogido el menos 2. Si yo sustituyo aquí por menos 2, como esto está al cuadrado, pues claro, esto siempre va a ser positivo. Y entonces esto significa que la función es creciente. Si yo sustituyo para ver el siguiente intervalo aquí por 2, que es el número que he cogido ahora, también me da positivo. Quiere decir, como os he planteado anteriormente, que si esto es positivo y esto es positivo, la función crece hasta el 0 y continúa creciendo hasta el infinito. Por tanto, la función siempre está siendo creciente. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir lo siguiente. Quiere decir que hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la función está haciendo así, en el 0 se pone muy horizontal, pero luego vuelve a seguir subiendo. Si os fijáis, esta es la tangente en ese punto, que es horizontal, y por eso me ha salido que su pendiente es 0. Pero no siempre que la tangente es 0 pasamos de crecer a decrecer. No hay un máximo. Como siempre crece, si hacéis la segunda derivada de esta función es 18x. Y cuando yo sustituyo la segunda derivada este valor de aquí, pues no me sale ni positivo ni negativo como antes. Si sustituyo por 0 me sale 0. Por tanto me ha salido que hay un punto de inflexión. Que ahora lo estudiaremos en el siguiente punto, porque para confirmar que sea un punto de inflexión también vamos a tener que comprobar la tercera derivada. Pero en principio, si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es 0, vamos a pensar que esto va a tener esta forma. Por tanto, hay una tangente horizontal que hace que este punto no sea un extremo relativo y por tanto la función crece hasta el 0 y continúa creciendo después del 0. Ahora vamos a pasar a ver los intervalos de concavidad y convexidad, que es la curvatura y por tanto los puntos de inflexión de una función. La curvatura en realidad lo único que nos va a decir es si una función tiene este aspecto de aquí o este aspecto de aquí, que es concavidad y convexidad. Nosotros, para decir si algo es cóncavo y convexo, lo que vamos a hacer es mirarlo desde abajo, porque en realidad todo es cóncavo y convexo a la vez según se mire. Si yo dibujo una C, si yo miro desde aquí, la C es cóncava porque cabe algo, y si miro desde aquí es convexa porque es la forma contraria a la cóncava. Entonces nosotros vamos a mirar siempre desde abajo, de forma que nosotros diremos que este tramo de aquí, como estoy mirando desde aquí, es cóncavo, y que por ejemplo este tramo de aquí, como estoy mirando desde aquí, es convexo. Vamos a analizar qué está pasando aquí. Aquí yo me he inventado una función, y en esta función vamos a ver qué puntos de inflexión hay solamente gráficamente ahora mismo. Gráficamente, pues tendremos que ver que ahora mismo esto es cóncavo, mirado desde abajo, y fijaos que a partir de aquí empieza a ser convexo. ¿Vale? Imaginaos que esta es como una curva así, y esta curva tendría como este aspecto, ¿no? Que lo que pasa es que cuando llega aquí, pasa a tener este aspecto de aquí, con lo que vuelve a ser cóncava. Después aquí vuelve a cambiar y vuelve a ser convexa, y después aquí vuelve a cambiar y vuelve a ser cóncava. Cada uno de estos puntos en los que cambiamos de cóncavo a convexo se llaman puntos de inflexión. Pues vamos a hacer exactamente igual que antes. ¿Qué es lo que pasa? Que los puntos de inflexión se encuentran cuando la segunda derivada es 0 y la tercera distinta de 0. Es decir, nosotros vamos a ir buscando los puntos en los que la segunda derivada sea nula. Cuando tengamos esos puntos, vamos a hacer igual que antes, vamos a hacer una tablita y vamos a estudiar si son cóncavos o convexos esos tramos. Vamos a hacer este ejemplo en el que vamos a estudiar la curvatura de esta función. Para estudiar la curvatura vamos a necesitar la segunda derivada, por tanto hago la primera derivada y hago la segunda derivada. La segunda derivada la igualo a 0, y cuando yo igualo la segunda derivada a 0, pues me da x igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que en esta función de aquí, que no es esta de aquí, ojo, cuidado, que esta la he puesto para el ejemplo, en esta función de aquí hay un candidato a punto de inflexión, porque la segunda derivada es 0 en x igual a 0. Por tanto, en principio pensamos que esta función podría ser así o podría ser así, pero sea como sea, hay un posible punto de inflexión. Hacemos una tablita igual que antes, igual que hacíamos para estudiar los máximos y los mínimos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Desde menos infinito hasta 0, porque es el valor que me ha dado aquí, y desde 0 hasta infinito.
Desde menos infinito hasta 0 voy a coger un valor cualquiera, por ejemplo el menos 1, ¿y dónde lo voy a sustituir? Pues en la segunda derivada. Si yo sustituyo aquí un menos 1, esto me da negativo, me da menos 6. Y cuando la segunda derivada es negativa, esto es cóncavo. Si la segunda derivada, que no está puesto aquí, es positivo, cojo un valor de aquí, el valor este lo sustituyo en la segunda derivada y me da 6. Por tanto es positivo y la función es convexa. Ya sé que aquí hay concavidad y que aquí hay convexidad. Pues ya sé que los intervalos de concavidad y convexidad de esta función ya lo sé. Después he puesto aquí cómo podemos comprobar si es un punto de inflexión sin necesidad de ver los intervalos de concavidad y convexidad. ¿Os acordáis que antes teníamos la opción, por ejemplo, en la monotonía, de ver cuándo crece y decrece para buscar los intervalos, para buscar los máximos y los mínimos? Pues ahora no, pero teníamos el otro camino que era viendo el signo de la segunda derivada. Pues ahora el camino, ¿cuál va a ser? Esto lo hemos hecho estudiando la segunda derivada, pero si la segunda derivada es 0 y la tercera es distinta de 0, tenemos un punto de inflexión. Si la segunda derivada es 0 y la primera derivada es distinta de 0, no tenemos un punto de inflexión. Si hacemos la comprobación con esto, imaginaos que nosotros esto no lo tenemos, hemos llegado hasta aquí y nos ha salido que la segunda derivada tiene que valer, cuando vale 0, tenemos un punto de inflexión. Pues vamos a buscar la tercera derivada. Cuando yo tengo la tercera derivada de esta función, que es derivar esto, la tercera derivada es 6. La tercera derivada es distinta de 0. Si la tercera derivada es distinta de 0, significa que hay un punto de inflexión, que es lo que hemos comprobado antes. Si era cóncavo y convexo, tiene que haber aquí un punto de inflexión. Pues si lo comprobamos de esta forma, también encontramos el punto de inflexión. ¿Por qué es útil este camino para no tener que seguir siempre esto? Y porque si me piden los intervalos de concavidad y convexidad, voy a tener que hacer esto, siempre. Pero si únicamente me piden los puntos de inflexión, cojo la segunda derivada, la igualo a 0, miro el signo de la tercera y he terminado. Y me ahorro esta parte de aquí, que en esta parte de aquí es muy fácil equivocarse. ¿De acuerdo? Entonces, si solamente quiero puntos de inflexión, cojo segunda derivada igual a 0 y miro el signo de la tercera. Y se acabó. Si me piden intervalos de concavidad y convexidad, pues sí tengo que hacer la tabla. Bien, tenemos visto el primer uso, que era la recta tangente, la segunda aplicación, que era la monotonía y los extremos relativos, la tercera aplicación, que hemos hecho puntos de inflexión y curvatura, y por último vamos a estudiar la derivabilidad de una función, que es el último punto para aplicaciones de la derivada que vaya a tener. Una función es derivable, quiere decir que cuando la estoy dibujando y es una función, sobre todo en los casos que vaya a estudiar, que van a ser funciones a ramas, que engancha con suavidad. Es decir, esta función de aquí es derivable. ¿Por qué? Porque este punto de aquí, que es donde cambia de un color a otro, es decir, donde engancha una función con otra, no hay un pico. Si la función hace así y genera un pico ahí, esta función tiene ahí un punto que se llama un punto anguloso y no es derivable. ¿Por qué no es derivable? Vamos a pensar. Si yo me acerco aquí, fijaos que aquí existe una derivada. La tangente aquí pues será una recta más o menos así. ¿Cuál es el problema? Que aquí no puede existir una derivada. ¿Por qué? Porque aquí las derivadas son infinitas. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Yo no puedo calcular la recta tangente aquí. Por tanto, es un punto anguloso y la función pasaría a ser no derivable. Bien, para que una función sea derivable, tiene que ser continua. Es bastante obvio, es decir, no puede existir una función que tenga un salto aquí y estudiar la derivabilidad ahí. Evidentemente no puede haber una tangente en ese punto porque no es continua, porque hay una discontinuidad, no existe la función ahí. Y por el hecho de ser continua, no siempre es derivable. Es decir, para que sea derivable, siempre tiene que ser continua, pero por ser continua, no tiene por qué ser derivable. Esta función es continua y no es derivable. Esta es continua y sí es derivable. Lo que no podría ser es no continua y sí derivable. Eso es imposible. ¿Cómo voy a saber si una función es derivable o no? Porque claro, aquí con los dibujitos es muy fácil de ver, pero nunca vamos a tener el dibujo, no siempre lo vamos a tener. Para saber si es derivable, lo que vamos a hacer es que el límite de la primera derivada por la izquierda en un punto va a ser igual al límite de la primera derivada por la derecha en el mismo punto. Es decir,
Fijaos que cuando la función derivada se acerque aquí, tiene que tomar el mismo valor que cuando la función derivada se acerque aquí. Si las derivadas son las mismas, claro, eso querría decir que la tangente aquí y la tangente aquí se están aproximando a la misma tangente. Por tanto, es derivable. Si esto no fuese igual, sería no derivable. ¿Por qué? Porque fijaos que la tangente, cuando yo me voy acercando aquí, va siendo así, pero sin embargo la tangente de la función azul es así. Estas pendientes no se están aproximando una a la otra. Por tanto, esos límites van a ser diferentes y no va a ser derivable. Antes de ver si es derivable, vamos a ver si es continua siempre. Cuando me den una función, primer paso, estudiar la continuidad, que de esto habéis hinchado ya este año y sabéis. Estudio la continuidad. ¿Que es continua? Puedo estudiar la derivabilidad. ¿Que no es continua? No estudio derivabilidad, pero en un punto. Es decir, una función puede no ser continua en x igual a 0, pero a lo mejor sí es derivable en x igual a 1, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos estudiando la derivabilidad en un punto, ¿vale? Pero si en x igual a 0 me sale que la función no es continua, pues en x igual a 0 no va a ser derivable, por tanto ni siquiera me preocupo en estudiarlo. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Estudia la derivabilidad. Vamos a dejarlo así para que veáis la fórmula. Estudia la derivabilidad de esta función de aquí. Estas funciones normalmente van a ser funciones a rama y los ejercicios estos van a consistir casi siempre en calcular parámetros para ver si es continuo, para que se den las condiciones de continuidad y derivabilidad. Lo primero que hago, como he dicho, es ver siempre la continuidad primero. Estudio la continuidad. Acordaos, continuidad. Para ver la continuidad, primero estudio si la primera rama es continua. Después estudio si la segunda rama es continua. Y después estudio los puntos críticos, que en este caso es el 0. Primera derivada. Primera rama. 1 partido de x menos 1 es continua en todos los números reales menos en el 1. ¿Por qué? Porque el 1 menos 1 es el denominador. Lo que pasa es que como el 1 no me afecta porque esto es para los menores que 0, pues no tengo problema. Por eso pongo aquí no problema. Así que para mí esta función es casi como si fuera continua. En la segunda rama, como una función polinómica, el dominio son todos los reales. Por tanto, esta rama es continua, no hay problema. ¿Problema dónde puede haber? En el punto crítico. Analizo el punto crítico. En el punto crítico, la función en ese punto, el límite de la función por la derecha en ese punto y por la izquierda tienen que ser iguales. F de 0 y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es a, y cuando es por la izquierda es menos 1. ¿Vale? Aquí no me paro porque esto ya lo habéis hecho bastante este año. ¿Qué quiere decir? Pues que para que esta función sea continua, que es lo primero que estudiamos siempre, ¿vale? Sería estudiar la continuidad y la derivabilidad. Para que sea continua, pues la a tiene que valer menos 1. Cuando la a vale menos 1, esta función es continua. Bien, ya la tengo continua. Ahora voy a estudiar si es derivable. Voy a estudiar la derivabilidad en x igual a 0. ¿Cómo estudio la derivabilidad en x igual a 0? Pues tengo que comprobar que los límites cuando me acerco a 0 de la primera derivada son iguales. ¿Cómo derivo esta función, que es una función a rama? Pues derivando cada una de sus ramas. La derivada de esto de aquí, pues es esto. La derivada de esta de aquí, pues es esto. Esta es la derivada de la función. Y ahora tengo que ver que los límites por la derecha y por la izquierda en 0 sean iguales. El límite cuando me acerco a 0 en la primera rama, si sustituyo aquí por un 0, me da menos 1. Y el límite cuando me acerco a 0 en la segunda rama me da 0. Como esto y esto son desiguales, esta función no es derivable en x igual a 0. Por tanto, hay un punto anguloso, porque no es derivable, hace un piquito así en el 0. ¿Vale? En otras ocasiones y en muchos ejercicios lo veréis, que aquí habrá parámetros todavía, es decir, fijaos que aquí al derivar se ha ido y simplemente he dicho si es o no. En otras ocasiones habrá aquí un parámetro A o B o C y tendremos que decir en función de A, pues si esto es derivable o no es derivable, forzando a que estos sean iguales, igual que hacemos aquí en la continuidad, pues lo tenemos que hacer aquí en la rama de derivabilidad. ¿Vale? Y por último, os he dejado aquí algunas notas que iré agrandando, pues que os las leáis, y simplemente es cosas que suelen aparecer en los ejercicios, cosas que he ido comentando, pero que no están en ningún apartado específico. Bueno, con esto ya tenéis todas las aplicaciones de la primera derivada, ya solamente nos falta hacer un montón de ejercicios
Y sí os recomiendo que cuando veáis, estos son casos que yo he visto en ejercicios que se van repitiendo mucho. Cuando encontréis distintas casuísticas y distintas cosas que os puedan pedir los ejercicios, pues yo los iría añadiendo aquí.